Hay instantes, pequeños parpadeos del tiempo, en los que el universo parece detener su marcha para susurrarnos algo que no esperábamos escuchar. No con palabras, claro, sino con destellos, movimientos, patrones que quiebran todo lo que creíamos estable. Y cuando ocurre, cuando la luz y la trayectoria de un objeto en el cielo empiezan a comportarse de formas imposibles, no podemos evitar preguntarnos si nuestro entendimiento del cosmos es realmente tan sólido como pensamos. En las últimas semanas, un visitante llamado 3I Atlas ha tomado por sorpresa a astrónomos de todo el planeta. No es un cometa común, tampoco un simple viajero del sistema solar interior. Es un intruso venido desde regiones tan remotas que nuestra mente apenas alcanza a imaginar. Ha recorrido distancias inimaginables y ahora está aquí, moviéndose de una manera que desafía los modelos con los que describimos el cielo. Las imágenes más recientes, obtenidas por un telescopio instalado en pleno corazón de la Ciudad de México, están causando asombro, desconcierto e incluso cierta inquietud entre quienes se dedican a estudiar los cuerpos celestes. Lo que esas imágenes muestran es algo que no debería estar sucediendo. 3I. Atlas parece haber ajustado su rumbo en pleno vacío, un cambio sutil pero preciso, tan preciso que no es fácil atribuirlo a los procesos naturales que solemos invocar. Imaginen lanzar una roca al aire y verla, a mitad del trayecto, decidir que su destino será otro. Así de absurdo suena, así de imposible parece. Pero los datos están ahí. Las fotografías no han sido manipuladas. Y los astrónomos, incluso los más escépticos, se ven obligados a aceptar que el objeto realizó una maniobra inesperada. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez lanzaron una piedra al agua esperando que cambiara de dirección por su cuenta? Porque, en esencia, eso es lo que estamos presenciando con 3I Atlas. Un movimiento que desafía la mecánica celeste básica. Un ajuste que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrirá dentro de 3 años, cuando este visitante interestelar llegue a las inmediaciones de Júpiter? ¿Será solo otra coincidencia extraña o estamos frente a un fenómeno que obligará a reescribir lo que sabemos sobre la dinámica de los cometas? El telescopio de la Ciudad de México no solo captó fotografías, captó evidencia. Evidencia de un fenómeno que quiebra los principios más simples del movimiento orbital. Según los cálculos más recientes, la trayectoria de 3I Atlas vivió un pequeño ajuste, una desviación milimétrica en términos astronómicos, lo que, dicho en palabras llanas, es prácticamente un milagro numérico. No un empujón casual, no una sacudida generada por el viento solar, no un simple azar. Se trata de un cambio perfectamente calibrado que ahora lo encamina hacia una región muy concreta, el radio de Hill de Júpiter. Para quienes no están familiarizados con ese concepto, el radio de Hill es una zona invisible que rodea a un planeta, en la cual su gravedad domina sobre la del Sol. Es una frontera delicada, el límite entre dos dominios gravitacionales. Pues bien, después de su misteriosa corrección, 3I Atlas se dirige directo a ese borde. No cerca, no aproximadamente, exactamente hacia él. Ese nivel de precisión es el tipo de coincidencia que obliga a los astrónomos a revisar sus cálculos una y otra vez, buscando errores que no aparecen. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Ese ajuste ocurrió mientras el cometa estaba detrás del Sol, fuera de nuestra vista, fuera de cualquier posibilidad de observación. Cuando reapareció por el otro lado y los astrónomos recalcularon su órbita, descubrieron que algo, lo que sea, había actuado sobre él. Los cometas, en teoría, son tan solo conglomerados de hielo, polvo y roca que vagan por el espacio. Pero este está enviando un mensaje claro. Quizás no entendemos tan bien como creemos su comportamiento. Cuando un objeto espacial cambia de rumbo, lo primero que se investiga es la desgasificación, chorros de vapor que salen del núcleo cuando los hielos se subliman. Esos chorros actúan como minúsculos motores irracionales que pueden mover al cometa. Este fenómeno ha sido observado incontables veces, pero la desgasificación es caótica, es desordenada. Jamás, bajo ninguna circunstancia, produce ajustes de este tipo, tan finos, tan quirúrgicos. Es como pretender estacionar un auto soplándole con un abanico. Podrías moverlo, sí, pero colocarlo en una línea exacta, eso es otra historia. Y sin embargo,
Exactamente eso parece haber ocurrido. El empujón que recibió 3I Atlas fue del tamaño preciso, en el instante justo, y en la dirección correcta para colocarlo en camino al borde del dominio gravitacional de Júpiter en marzo de 2026. ¿Qué tan probable es que eso ocurra por pura casualidad? La estimación más conservadora habla de 1 en 1000 millones. Otros dicen que la probabilidad es aún menor. Es como lanzar un dardo desde 100 metros de distancia, con los ojos vendados, en medio de un vendaval, y aún así, clavar el centro exacto del blanco. Eso es lo que 3I Atlas acaba de hacer. No es una exageración, no es un invento dramático, es lo que dicen los cálculos. Y por si eso fuera poco, las imágenes muestran algo más, una anticola. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, porque la radiación y el viento solar empujan el polvo lejos del núcleo. Pero una anticola, una cola que parece apuntar hacia el Sol, solo se forma desde ciertos ángulos y por fenómenos muy particulares en los que el polvo queda suspendido en la órbita del cometa. Y aún así, incluso cuando ocurre, suele ser difusa, ancha, irregular. La de 3I Atlas es todo lo contrario. Es estrecha, nítida, sorprendentemente estable, como si alguien hubiera dibujado una línea con un láser en medio del vacío. Y eso, según los modelos conocidos, no tiene explicación sencilla. Las partículas de polvo deberían dispersarse, no alinearse de manera tan perfecta. Algo está manteniéndolas en formación, y esa idea incomoda incluso a los científicos más prudentes. Las teorías se multiplican. Tal vez la composición del cometa es única. Tal vez hay interacciones magnéticas inesperadas. Tal vez chorros de hielo se subliman de una forma tan inusual que crean patrones extremadamente ordenados. Todas esas posibilidades son analizadas con rigor, pero ninguna explica todo a la vez. Cada teoría que parece prometedora deja fuera al menos una de las anomalías observadas. Y en ciencia, cuando eso ocurre, cuando un fenómeno no encaja en ningún modelo conocido, se abren dos caminos: concluir que falta información o considerar hipótesis más audaces. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta a ti que estás viendo este análisis. ¿Crees que estamos ante simples coincidencias astronómicas? ¿O algo dentro de ti sospecha que podría haber algo más detrás de estos comportamientos tan precisos? Me encantará saber tu opinión. El desconcierto entre los astrónomos no es casual. Ninguna de las explicaciones tradicionales alcanza para cubrir todas las rarezas que 3I Atlas está mostrando al mismo tiempo. Su anticola tan fina como un trazo preciso, la variación en sus colas secundarias, la forma en que se reorganizan sus partículas, su ajuste orbital casi quirúrgico. Cada detalle contradice al anterior, y cada nueva observación parece añadir un nivel más de complejidad al misterio. Los científicos han empezado a comparar este caso con otros visitantes interestelares, particularmente con uno que marcó un precedente en 2017, Oumuamua. Ese extraño objeto, cuyo nombre hawaiano significa mensajero que llega primero, también dejó perplejos a los expertos. Era demasiado alargado, demasiado brillante, y lo peor de todo, aceleró al alejarse del Sol sin mostrar colas visibles. La aceleración no concordaba con los modelos tradicionales. No había chorros, no había hielo evaporándose, no había explicación, lo que dejó a la comunidad científica en un estado muy parecido al que observamos ahora con 3I Atlas. La diferencia es que, en aquella ocasión, Oumuamua solo estuvo al alcance de los telescopios durante unas semanas. Pasó, sorprendió y se marchó, dejándonos con más preguntas que certezas. 3I Atlas, en cambio, es diferente. Este objeto nos está concediendo tiempo. Tiempo para observarlo, estudiarlo, cuestionarlo. Tiempo para intentar comprender algo que tal vez lleva miles de millones de años viajando desde un rincón remoto de la galaxia. Lo inquietante es que algunas de las anomalías que vimos en Oumuamua se repiten aquí, pero amplificadas. Donde Oumuamua mostraba una aceleración extraña, 3I Atlas muestra una corrección orbital precisa. Donde aquel no tenía cola, este presenta colas demasiado definidas. Donde aquel se desvaneció antes de comprenderlo, este ilumina el cielo noche tras noche, ofreciendo más y más datos que, lejos de aclarar el misterio, lo profundizan. Uno de los elementos que más están llamando la atención es la actividad dinámica del cometa.
No se comporta como un cometa típico que se activa de manera predecible al acercarse al Sol. 3I Atlas parece reaccionar sin un patrón claro. A veces sus colas cambian de forma rápidamente. Otras veces surgen nuevas estructuras finas que se extienden desde el núcleo como si fueran filamentos. En ciertos momentos, la anticola se intensifica, se vuelve más brillante, más angosta, como si una fuerza invisible la estirara. Este comportamiento es tan inusual que algunos astrónomos describen a 3I Atlas como si estuviera respirando. Expresan que es casi como observar a un ser vivo respondiendo a estímulos externos. Claro, no lo dicen literalmente, sino como metáfora, pero la idea refleja bien la sensación de incertidumbre que domina los análisis actuales. La distribución del polvo es otra de las piezas clave del rompecabezas. En un cometa ordinario, el polvo fino se separa con rapidez del polvo grueso debido a la presión de la radiación solar. Esa diferencia crea patrones que se pueden predecir con modelos matemáticos. Pero con 3I Atlas, los modelos no encajan. Las partículas parecen mezclarse de forma extraña, como si hubieran sido expulsadas simultáneamente, pero luego se comportaran de maneras divergentes que no responden a las fuerzas físicas habituales. Es un comportamiento que fuerza a los especialistas a plantear nuevas hipótesis. ¿Está 3I Atlas compuesto de materiales que no hemos visto antes? ¿Contiene hielos o minerales que reaccionan de formas completamente desconocidas? ¿Proviene de un entorno al que jamás hemos tenido acceso? Esa posibilidad es muy real. Si se formó alrededor de una estrella distinta al Sol, bajo condiciones químicas únicas, su composición podría ser totalmente ajena a lo que conocemos. Hielos que subliman de forma más violenta, estructuras internas que canalizan el gas de manera insólita, compuestos orgánicos que reaccionan ante la luz solar como nunca habíamos imaginado. Esto podría explicar parte de su comportamiento, pero aún así queda una gran incógnita: la precisión orbital. Ahí es donde todo se rompe, porque ningún material extraño, ningún tipo de hielo nuevo, ninguna composición exótica puede justificar cómo un objeto natural recalibró su trayectoria con semejante exactitud. El famoso radio de Hill de Júpiter, esa región donde la gravedad del gigante gaseoso se vuelve dominante, es enorme. Sin embargo, para un objeto interestelar es casi invisible. No hay razón física obvia para que alguien o algo ajuste su órbita exactamente hacia ese límite. No es un punto de resonancia orbital. No es un lugar donde se produzca un fenómeno especial. Es simplemente una frontera gravitacional. Y aún así, 3I Atlas parece dirigirse hacia ella sin desviarse un milímetro. Si esto es una coincidencia, es una de las coincidencias más improbables en toda la historia de la astronomía. Y esto obliga a hacerse preguntas que antes no nos atrevíamos a formular. ¿Qué pasaría si la trayectoria hubiera sido definida mucho antes de que entrara al sistema solar? ¿Qué pasaría si el ajuste no fuera producto de un proceso natural, sino de una acción deliberada? No se trata de asegurar nada extraordinario. La ciencia no trabaja con afirmaciones gratuitas, sino con posibilidades. Y como dijo un reconocido astrofísico de Harvard, sería irresponsable no considerar todas las opciones, incluso aquellas que nos incomodan o nos parecen demasiado audaces. Ese investigador, Abraham Loeb, quien encabezó el Departamento de Astronomía de Harvard por casi una década, es una figura polémica precisamente por abrir la discusión sobre objetos como Oumuamua y ahora 3I Atlas. Él no afirma que sean naves, no afirma que haya seres pilotando estos visitantes. Lo que sostiene es que las anomalías observadas son tan grandes que negarse siquiera a examinar explicaciones no tradicionales sería una ceguera científica. Lo desconcertante es que, aunque sus hipótesis han sido criticadas, cada vez más científicos, al menos en privado, reconocen que algo en estos objetos no encaja. Oumuamua fue el primero, 3I Atlas es el segundo, y las similitudes son demasiado evidentes como para ignorarlas. Por otro lado, los telescopios del mundo se han volcado al estudio del cometa. Observatorios en Chile, Tailandia, Europa, Estados Unidos, todos están siguiendo cada cambio, cada variación en su brillo, cada alteración en su estructura. Y entre todas esas observaciones globales, las imágenes obtenidas desde la Ciudad de México están destacando por su claridad y resolución.
Esas imágenes permiten ver detalles que otros instrumentos apenas sugieren. En ellas se aprecia cómo las colas evolucionan casi en tiempo real, cómo surgen estructuras nuevas, cómo la anticola se mantiene firme, estrecha, casi perfecta, cómo partículas pesadas parecen alinearse, conservando una formación que no debería sobrevivir así en el vacío. Y al margen de lo técnico, hay algo profundamente humano en esta situación. Desde que el ser humano levantó la mirada hacia el cielo por primera vez, ha buscado patrones, significados, respuestas. Hemos creado mitos, historias, teorías, ecuaciones. Y aún así, el universo sigue sorprendiéndonos, sigue rompiendo nuestras certezas, sigue recordándonos que, por más que avancemos, aún somos aprendices frente a la inmensidad. Tres y Atlas no viene a darnos una respuesta, viene a darnos preguntas. Preguntas que empujan nuestro entendimiento. Preguntas que nos obligan a admitir que el cosmos es más grande, más extraño y más fascinante de lo que imaginamos. En algún punto, uno tiene que detenerse y reconocerlo. Los visitantes interestelares, como este, no llegan solos. Llegan acompañados de una invitación a mirar más profundamente, a cuestionar lo que creemos saber, a recordar que entre las estrellas todavía hay secretos esperando ser descubiertos. A medida que se acumulan más datos sobre TRES y Atlas, los científicos comienzan a notar patrones que resultan tan intrigantes como preocupantes. Una de las observaciones más reveladoras proviene del análisis de brillo, un indicador clave para estudiar la actividad interna de un cometa. En teoría, las variaciones de luminosidad deberían correlacionarse con la rotación del núcleo y con su distancia al Sol. Pero en este caso, esas correlaciones no existen. El brillo aumenta y disminuye sin obedecer ninguna secuencia clara, como si el cometa respondiera a factores que todavía no podemos detectar o comprender. Las colas, también, cuentan una historia diferente a lo habitual. En un cometa típico, las colas mantienen una estructura más o menos estable y evolucionan de manera predecible. Pero con TRES y Atlas, cada imagen muestra algo nuevo. A veces, surge una cola secundaria tan delgada que parece dibujada con una regla. Otras veces, la anticola se contrae y se expande como si respondiera a un latido. Y lo más desconcertante, hay momentos en que fragmentos de polvo parecen alinearse en patrones rectilíneos, en lugar de dispersarse como debería suceder bajo la influencia del viento solar. Es en estos detalles donde muchos investigadores empiezan a cuestionar si nuestras herramientas de análisis actuales son suficientes. No es que TRES y Atlas viole las leyes de la física, sino que parece ponerlas a prueba de formas que no habíamos previsto. Y en la frontera entre lo conocido y lo desconocido es donde nacen las mejores preguntas. Una de esas preguntas gira en torno al origen del cometa. Sabemos que es un objeto interestelar porque su velocidad y trayectoria inicial no corresponden a un cuerpo nacido dentro del sistema solar. Pero, ¿de dónde vino exactamente? Algunos modelos sugieren que proviene de las regiones externas de una estrella similar al Sol. Otros, que puede venir de un sistema planetario mucho más antiguo, quizá formado cuando la galaxia era joven y las condiciones eran radicalmente distintas. Si ese fuera el caso, el cometa podría contener materiales que hoy son rarísimos o que ya no se producen en ningún rincón cercano del universo. Es difícil imaginar lo que significa que un fragmento de otro sistema estelar llegue hasta aquí. Ese objeto pudo haber orbitado una estrella que ya no existe, pudo haber sido expulsado durante la formación de planetas desconocidos, pudo haber pasado millones de años flotando en la oscuridad absoluta entre sistemas, y ahora, por pura trayectoria, o quizá por algo más, ha entrado justo en nuestra vecindad cósmica. Pero incluso si aceptamos su carácter interestelar como explicación para algunas de sus características inusuales, queda el tema más inquietante: su ajuste de rumbo. Esa maniobra que desafía la probabilidad sigue sin tener explicación, porque incluso si estuviera compuesto de materiales raros, incluso si sublimara de formas exóticas, incluso si fuera más frágil o más denso que un cometa común, eso no explica cómo logró dirigirse con tanta precisión hacia el borde del radio de Hill de Júpiter. Ese es el punto en el que la especulación y la ciencia se encuentran, aunque a muchos no les guste admitirlo. Y ahí es donde las ideas de Abraham Loeb vuelven a ser relevantes. Loeb ha sido criticado, sí,
pero también ha sido escuchado. Cuando él plantea que algunos objetos interestelares podrían no ser completamente naturales, no lo hace desde la fantasía, sino desde la lógica científica. Cuando un fenómeno no encaja en ningún marco teórico disponible, es necesario abrir la puerta a hipótesis nuevas, incluso si son incómodas. Para quienes creen que pensar en tecnología extraterrestre es demasiado arriesgado, Loeb responde con un argumento sencillo. La ciencia avanza cuando dejamos de temer a las preguntas difíciles. Y de hecho, su postura no es afirmar que TRES y Atlas sea artificial, sino que sus características merecen que consideremos todas las opciones de manera rigurosa. Por supuesto, no todos los científicos están de acuerdo. La comunidad astronómica se divide en tres grupos claros. Los más conservadores insisten en que tiene que haber explicaciones naturales para cada comportamiento. Solo hace falta encontrarlas. Otro grupo, más equilibrado, acepta que si bien muchas anomalías pueden explicarse, otras resultan demasiado precisas como para descartarlas sin una investigación profunda. Y el tercer grupo, más reducido pero creciente, considera que ya es hora de analizar seriamente la posibilidad de que algunos visitantes interestelares tengan un origen o un propósito distinto al que imaginamos. Lo fascinante es que, en medio de esta discusión, todos coinciden en algo. Necesitamos más datos. Necesitamos seguir mirando, seguir midiendo, seguir documentando cada detalle. Y en esa misión, los telescopios de México están jugando un papel más importante de lo que muchos imaginaban. El telescopio de la Ciudad de México ha logrado capturar imágenes tan detalladas de TRES y Atlas que varios observatorios internacionales las están usando como referencia. La atmósfera estable, la ubicación estratégica y la calidad del instrumento han permitido registrar cambios minúsculos en la configuración de las colas, variaciones que otros telescopios pasan por alto. Gracias a esas observaciones, los científicos han detectado estructuras tan delicadas que parecen desafiar la turbulencia natural del espacio. Y no solo eso, las imágenes muestran una evolución casi orgánica en el cometa. Un día, la anticola aparece reforzada, como si hubiera recibido un impulso. Al día siguiente, uno de los flancos se estrecha, como si una corriente invisible lo hubiera moldeado. Luego, nuevas ramas parecen surgir, tan delgadas que apenas pueden distinguirse, pero lo suficiente para profundizar aún más las dudas. Este tipo de comportamiento lleva a algunos especialistas a pensar que TRES y Atlas podría estar atravesando fases internas que desconocemos. Tal vez se esté fracturando por dentro. Tal vez su núcleo tenga cavidades que se llenan y vacían de gas de forma irregular. Tal vez existan procesos químicos que todavía no hemos observado en ninguna otra parte. Las posibilidades naturales son muchas, pero ninguna explica por completo la precisión con que se ha comportado. A medida que pasan los días, más teorías aparecen. Una de ellas sugiere que TRES y Atlas podría tener un núcleo extremadamente poroso que canaliza gas por túneles internos, produciendo chorros direccionales capaces de modificar el rumbo con más control del que imaginamos. Otra teoría habla de materiales hipersensibles a la radiación solar que reaccionan de forma sincronizada, generando empujes coherentes. Y una más, quizá la más audaz del ámbito natural, plantea que el cometa podría tener un campo magnético débil pero funcional, capaz de interactuar con el viento solar de manera inusual. Estas ideas intentan explicar lo que vemos sin recurrir a lo extraordinario, pero todas tropiezan con los mismos puntos ciegos. Ninguna explica, por ejemplo, la extraordinaria estabilidad de la anticola. Ninguna explica por qué el polvo grueso parece alinearse en filamentos casi perfectos. Ninguna explica por qué la corrección orbital ocurrió justo cuando el objeto estaba oculto detrás del Sol, el único momento en que no podíamos observarlo. Y ninguna explica, sobre todo, por qué su ruta apunta exactamente al borde del dominio gravitacional de Júpiter. Mientras tanto, los equipos de investigación continúan su trabajo día y noche. Se han programado más observaciones desde Chile, Hawái, España y México. Se están haciendo mediciones espectrales para identificar la composición interna del cometa. Se analizan curvas de luz para intentar identificar patrones de rotación. Y aún así, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. Hay algo particularmente intrigante en la relación que TRES y Atlas parece tener con Júpiter. No es la primera vez que un objeto interestelar
se acerca al gigante gaseoso. Oumuamua también pasó por la región influenciada por su gravedad, y ahora Tres y Atlas sigue un camino similar. ¿Es una coincidencia estadística motivada por la gran masa del planeta? Probablemente. Pero incluso las coincidencias merecen ser analizadas cuando se repiten con una precisión tan sorprendente. Los astrónomos saben que Júpiter es un actor principal en la dinámica del sistema solar. Su masa altera órbitas, desvía cometas, captura asteroides. Es el guardián, y a veces, el verdugo de aquellos que se acercan demasiado. Pero la pregunta que ronda ahora es otra. ¿Por qué dos visitantes interestelares, de los pocos que hemos detectado en toda la historia, pasan tan cerca del dominio gravitacional de Júpiter? ¿Es simple azar? ¿O estamos viendo un patrón que aún no entendemos? Y mientras estas dudas crecen, se acerca lentamente el año 2026, cuando Tres y Atlas llegará a ese límite invisible que separa el dominio del Sol y el dominio del planeta gigante. Ese momento podría revelar secretos importantes. Si el cometa cambia su comportamiento, si acelera, si se fragmenta, si genera nuevas colas, cualquier detalle podría ofrecernos una pieza clave del rompecabezas. Y si no pasa nada, eso también será significativo, porque un comportamiento totalmente natural también daría respuestas, quizá menos espectaculares, pero igualmente valiosas para la ciencia. Mientras tanto, tú que estás escuchando esta historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que suceda cuando 3I Atlas llegue al borde gravitacional de Júpiter? ¿Un comportamiento predecible o una sorpresa que cambie todo? A medida que los astrónomos aguardan el encuentro de 3I Atlas con el límite gravitacional de Júpiter, el ambiente científico se llena de una mezcla de expectativa y tensión. No es habitual que un objeto mantenga a tantos especialistas observándolo día tras día, revisando nuevos datos, reinterpretando teorías, corrigiendo cálculos una y otra vez. Pero este cometa, este extraño viajero que llegó desde regiones desconocidas de la galaxia, parece tener una manera particular de desafiar cada suposición que creíamos estable. Uno de los debates más intensos gira en torno a lo que podría suceder durante el paso cercano al radio de Hill de Júpiter. Algunos astrónomos piensan que, al entrar en esa zona, el cometa podría fragmentarse debido a tensiones gravitacionales. Otros creen que podría experimentar un aumento drástico en su actividad, liberando polvo y gas en patrones que finalmente nos permitan descifrar su comportamiento interno. Y hay quienes consideran que no pasará absolutamente nada, que simplemente cruzará esa frontera invisible sin alterarse, dejándonos una colección de datos impresionantes, pero sin una revelación definitiva. En cualquier caso, ese encuentro se ha convertido en uno de los eventos astronómicos más esperados de los próximos años. Revistas científicas, observatorios y centros de investigación ya están preparando campañas de observación, porque saben que cada instante cuenta. Cada mapa de brillo, cada espectro, cada fotografía, podría contener la clave que permita comprender qué está haciendo realmente 3I Atlas. Mientras tanto, las imágenes del telescopio de la Ciudad de México siguen revelando detalles que añaden nuevas capas al misterio. No solo muestran la anticola con su estructura fina y sorprendentemente nítida, sino patrones que parecen aparecidos de la nada. A veces, pequeñas líneas paralelas emergen de la región cercana al núcleo, como si fueran filamentos de polvo que se ordenan bajo una fuerza desconocida. Otras veces, la luz en torno al cometa se intensifica de manera irregular, generando halos que duran apenas unos minutos antes de dispersarse. Es en esos momentos cuando muchos especialistas se detienen, respiran hondo y se preguntan si realmente estamos observando un cometa, o algo más, no algo artificial necesariamente, sino algo que pertenece a un ámbito de fenómenos físicos que todavía no comprendemos. La frontera entre lo normal y lo extraordinario, entre lo natural y lo desconocido, nunca había sido tan delgada. Un enfoque que está tomando fuerza entre algunos investigadores es considerar que quizá 3I Atlas contiene estructuras internas complejas, no simples cavidades, sino redes de conductos que canalizan el gas de formas específicas. Si ese fuera el caso, los chorros resultantes podrían producir empujes mucho más controlados de lo que imaginamos. Esto podría, en teoría, explicar algunos aspectos del ajuste orbital, aunque no toda la precisión observada.
Pero incluso esta hipótesis necesita evidencias más concretas. Y el cometa, en su silencio cósmico, sigue sin revelar completamente sus secretos. También se han propuesto modelos que involucran interacciones magnéticas. Aunque los cometas no suelen poseer campos magnéticos propios significativos, sí pueden interactuar con el campo magnético solar. En condiciones específicas, esas interacciones podrían generar patrones ordenados en el polvo, creando estructuras que parecen artificiales. Pero aquí también las cuentas fallan, porque la estabilidad de algunas formaciones de 3I Atlas no coincide con lo que esperaríamos en un entorno tan dinámico como el del viento solar. Y así, una tras otra, las explicaciones tradicionales se enfrentan a inconsistencias que obligan a regresar al punto de partida. Lo cierto es que 3I Atlas parece comportarse como si estuviera siguiendo un plan. No uno intencional necesariamente, pero sí un orden interno que se escapa de nuestras ecuaciones. Esto recuerda a Oumuamua, que mostró una aceleración que nadie pudo predecir ni justificar por completo. Pero mientras aquel se alejó demasiado rápido, 3I Atlas permanece lo suficientemente cerca para permitirnos examinarlo con detalle. Algunos científicos, aunque cautelosos, han empezado a sugerir que tal vez estamos frente a una categoría completamente nueva de objetos interestelares. Objetos que no encajan en las clasificaciones tradicionales de cometas, asteroides o cuerpos inactivos. Tal vez estamos viendo los restos de procesos que ocurrieron en otros sistemas estelares, bajo física y condiciones muy distintas a las nuestras. Materiales que subliman, colapsan, reaccionan y se transforman de formas que simplemente no existen aquí. Pero incluso si esta explicación resulta ser correcta, todavía quedará el aspecto más provocador de todos: la trayectoria perfecta hacia el radio de Hill de Júpiter. Porque por más que intentemos encontrar un encaje natural, la precisión sigue siendo abrumadora. No hay ningún fenómeno conocido que produzca un empuje con tal exactitud. No hay ningún modelo estadístico que dé como resultado un valor cercano. Todo parece indicar que ese cambio de rumbo no solo fue improbable, sino prácticamente imposible bajo condiciones naturales. Y sin embargo, ahí está. En este punto, vale la pena recordar que las maniobras gravitacionales son una técnica muy utilizada en ingeniería espacial. Nuestras propias sondas, como las Voyager, las Pioneer, la Galileo y la New Horizons, usaron a Júpiter para ganar velocidad o ajustar sus trayectorias. Incluso misiones más recientes, como Juno o la sonda Lucy, han empleado este método con gran precisión. Aprovechar el impulso gravitacional de un planeta no es ciencia ficción. Es una práctica común. Claro, eso no significa que 3I Atlas sea una nave diseñada por alguna civilización avanzada. Esa no es la afirmación. Pero sí nos obliga a considerar que su ruta se parece demasiado a las maniobras que nosotros mismos realizamos cuando queremos optimizar trayectorias para ahorrar energía. Si fuera un objeto diseñado o influenciado por alguna tecnología avanzada, usar a Júpiter como punto de apoyo sería una estrategia completamente lógica. Pero esta idea, aunque intrigante, todavía vive en la frontera más especulativa de la ciencia. Lo importante es que ninguna hipótesis debe descartarse sin pruebas sólidas. La ciencia no avanza cerrando puertas, sino abriéndolas. Y la discusión actual sobre 3I Atlas es un claro ejemplo de cómo los límites del conocimiento pueden expandirse cuando estamos dispuestos a mirar sin miedo. Mientras tanto, el cometa continúa su viaje. Se mueve sin prisa, siguiendo una ruta que parece escrita con tinta invisible sobre el cosmos. Cada día ofrece una nueva sorpresa. Cada semana trae consigo una nueva anomalía, un nuevo patrón, un nuevo desafío para la física. Y cada imagen captada por los telescopios refuerza la sensación de que estamos presenciando algo excepcional. El entusiasmo entre la comunidad mexicana de astrónomos también ha crecido enormemente. Las imágenes obtenidas en la Ciudad de México se han convertido en referencia internacional, y muchos especialistas expresan que este caso es uno de los más fascinantes en décadas. Es un recordatorio poderoso de que la astronomía no depende solo de instalaciones gigantes en montañas remotas. A veces, un telescopio bien operado en una ciudad puede capturar momentos históricos. El impacto emocional de este fenómeno tampoco debe subestimarse. Para millones de personas en todo el mundo, la historia de 3I Atlas se ha convertido en una ventana hacia el asombro.
una forma de recordarnos que, pese a toda nuestra tecnología, seguimos siendo pequeños frente al universo, que seguimos teniendo preguntas, que seguimos buscando respuestas, que seguimos levantando la mirada hacia el cielo, con la misma curiosidad que nuestros ancestros. De hecho, hay algo profundamente poético en este proceso. En el universo, que parece gobernado por ecuaciones frías y distantes, aún existen fenómenos capaces de conmovernos, de recordarnos que no lo sabemos todo, que seguimos siendo aprendices y que cada tanto el cosmos decide sorprendernos. Quizá, cuando 3 y Atlas alcance el radio de Hill de Júpiter, parte del misterio se aclare. O quizá no. Quizá todo lo que encontremos sean más preguntas. Y eso, aunque frustrante, también es parte de la belleza de la ciencia. Cada respuesta abre nuevas puertas. Cada descubrimiento nos lanza hacia horizontes más lejanos. En un mundo donde muchas cosas cambian rápido y otras parecen perder su sentido, fenómenos como este nos recuerdan algo fundamental. El universo es mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias, y cada objeto que viaja entre las estrellas, como 3 y Atlas, es una invitación para expandir nuestra mirada, para cuestionarnos, para maravillarnos una vez más. Con el paso de los meses, 3 y Atlas se ha convertido en mucho más que un cometa para la comunidad científica. Es un laboratorio en movimiento, una cápsula del tiempo que viaja entre sistemas estelares, una oportunidad que quizá no vuelva a repetirse en décadas o incluso siglos. Cada nuevo análisis, cada imagen, cada cálculo refuerza la idea de que estamos frente a un fenómeno que podría cambiar nuestra comprensión del cielo para siempre. Los astrónomos, acostumbrados a resolver enigmas con paciencia meticulosa, reconocen que este visitante interestelar les está exigiendo más de lo habitual. No es solo su comportamiento errático lo que complica las cosas, es la precisión mezclada con el caos, la combinación de patrones ordenados con otros totalmente impredecibles. Es la mecánica celeste comportándose como si estuviera obedeciendo 2 reglas distintas al mismo tiempo. Mientras se acerca lentamente el año 2026, las discusiones sobre el futuro de 3 y Atlas se intensifican. Algunos especialistas creen que, al acercarse al dominio gravitacional de Júpiter, el cometa podría cambiar de trayectoria nuevamente. Otros piensan que podría resultar capturado temporalmente por el planeta, desviándose por completo de su rumbo interestelar original. Hay quienes incluso consideran que podría fragmentarse, dejando tras de sí una lluvia de restos que podrían estudiarse durante años. Pero también está la posibilidad, quizá la más intrigante de todas, de que 3 y Atlas experimente un comportamiento nuevo, algo que jamás hayamos visto en ningún otro cometa, algo que abra un capítulo completamente diferente en la exploración del universo. El punto clave está en lo que sucederá en ese límite invisible donde la gravedad de Júpiter comienza a dominar. Una región que, aunque no podemos ver, marca una transición crucial en la danza gravitacional del sistema solar. Si el cometa responde de alguna manera inesperada, si muestra una aceleración anómala, si genera estructuras nuevas, si se intensifica su actividad, cualquiera de esos cambios podría ser una pista invaluable. Las imágenes obtenidas desde el telescopio de la Ciudad de México siguen siendo esenciales para prepararnos para ese momento. Su nitidez permite detectar alteraciones tan sutiles que serían imperceptibles para otros instrumentos. Gracias a esas observaciones, los científicos han detectado variaciones en la orientación de la anticola, fluctuaciones en el brillo, patrones casi geométricos que aparecen y desaparecen sin ritmo aparente. Cada una de estas observaciones contribuye a un debate que se extiende mucho más allá de la astronomía tradicional. Porque 3 y Atlas, sin proponérselo, ha obligado a la ciencia a reconsiderar preguntas que parecían enterradas bajo toneladas de escepticismo y cautela. Preguntas como, ¿qué tan completos están realmente nuestros modelos del universo? ¿Existen procesos físicos que aún desconocemos por completo? ¿Es posible que haya objetos allá afuera que desafíen nuestras categorías más fundamentales? Y quizá la pregunta más audaz de todas, ¿estamos seguros de que todos los objetos que atraviesan nuestro sistema solar son simples fragmentos naturales? No se trata de asegurar teorías extraordinarias, sino de admitir que, en algunos casos, lo extraordinario es la única explicación que encaja. Y eso nos recuerda algo esencial. La ciencia no consiste en defender dogmas, sino en perseguir la verdad.
incluso cuando esa verdad puede incomodarnos. A medida que avanza la investigación, muchos especialistas insisten en un punto clave: la necesidad de mantener la mente abierta. Incluso si todas las anomalías de 3i Atlas resultan tener causas naturales, el proceso de investigarlas podría revelar fenómenos completamente nuevos. Procesos internos en los cometas que jamás habíamos observado. Interacciones magnéticas, químicas o gravitacionales que podrían transformar nuestra visión de la astrofísica. Y si por el contrario, algunas anomalías permanecen sin explicación, bueno, ese escenario sería aún más interesante. En cualquier caso, el cometa se está convirtiendo en un maestro silencioso, un profesor de piedra, hielo y polvo que nos está enseñando que el universo tiene formas de sorprendernos que todavía no entendemos, y que, por más que avancemos, siempre habrá misterios esperando a ser descubiertos. Lo más fascinante es que 3i Atlas nos recuerda algo profundo: que el universo no está vacío, que entre las estrellas no solo hay oscuridad, sino viajeros, objetos que cruzan enormes distancias, que pasan junto a nosotros como mensajeros que no hablan, pero que traen consigo fragmentos de historias antiguas, historias que no sabemos leer todavía, pero que nos empeñamos en descifrar. Mientras tanto, también hay algo emocional en este proceso, algo humano. Desde que nuestros ancestros miraron por primera vez el cielo nocturno, levantamos la vista para buscar respuestas, para entender quiénes somos, qué hay más allá, qué fuerzas gobiernan el espacio. Y este cometa, este visitante interestelar, ha reavivado esa chispa de curiosidad universal. Millones de personas siguen la historia. Miles comentan las nuevas imágenes. Muchos reconocen que algo en 3i Atlas despierta preguntas que creíamos dormidas. ¿Hay algo allá afuera? ¿Somos parte de un universo más vivo y misterioso de lo que imaginamos? ¿Estamos ante un simple objeto natural? ¿O ante una ventana hacia lo desconocido? Los científicos también saben que el tiempo es limitado. Aunque ahora podemos observarlo con claridad, en algún punto 3i Atlas se alejará demasiado, tal como sucedió con Oumuamua. Y cuando eso ocurra, todo lo que quedará será la información que logremos recopilar mientras aún está aquí. Por eso, cada noche cuenta, cada análisis cuenta, cada fotografía cuenta. Quizá este sea el único momento en siglos en el que podamos estudiar un objeto como este tan de cerca. Tal vez, dentro de mucho tiempo, llegue otro visitante interestelar, pero nadie puede garantizarlo. Y de hacerlo, quizá sea tan fugaz como los anteriores. Por eso, este cometa es tan valioso, porque es una oportunidad única de aprender algo nuevo sobre el universo. La astronomía moderna es un esfuerzo global. Lo que se estudia en Chile se complementa con observaciones en Hawái. Lo que se observa desde Europa se contrasta con datos obtenidos en México. Y esa colaboración internacional es uno de los elementos más hermosos de esta historia. Científicos de diferentes países, culturas y lenguas trabajando juntos para comprender un enigma cósmico. Las imágenes obtenidas desde la Ciudad de México continuarán siendo parte esencial de ese esfuerzo, porque han demostrado que, incluso desde una metrópolis, es posible capturar detalles que la ciencia necesita desesperadamente. Y eso es motivo de orgullo para todos aquellos que creen que el conocimiento no tiene fronteras. Llegados a este punto, vale la pena reflexionar sobre lo que 3i Atlas nos ha mostrado hasta ahora. Nos ha recordado que el universo es más extraño de lo que pensamos, que nuestras teorías, aunque precisas, todavía no abarcan todos los fenómenos, que aún hay espacio para la sorpresa, para el asombro, para la humildad científica. Nos ha enseñado que la frontera entre lo posible y lo imposible se mueve constantemente, empujada por cada nuevo descubrimiento, que mantener la mente abierta no es un lujo, sino una necesidad, y que cada visitante interestelar es una oportunidad para reescribir parte de nuestra comprensión del cosmos. En los próximos meses veremos análisis nuevos, datos más precisos, conclusiones preliminares que quizá cambien de un día para otro. Y cuando finalmente llegue el encuentro con el radio de Hill de Júpiter, estaremos presenciando un momento histórico, uno que podría marcar un antes y un después en la astronomía contemporánea. Pero, mientras esperamos, hay algo que me gustaría preguntarte a ti, que has llegado hasta aquí siguiendo esta historia tan extraordinaria.
¿Qué crees que representa Tres y Atlas para nosotros? ¿Un simple cometa o un recordatorio de que el universo aún guarda secretos que apenas estamos empezando a descubrir? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Cada vez que un objeto como este cruza nuestro camino, nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos, y que, sin importar cuántos siglos pasen, seguiremos levantando la mirada hacia las estrellas, buscando comprender aquello que se oculta más allá de la oscuridad. Hasta entonces, mantengamos los ojos abiertos, la mente despierta y el corazón dispuesto al asombro, porque cuando el universo decide mostrarnos algo, por extraño que parezca, siempre hay una razón para mirar.